según Juan capítulo 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Estamos en el contexto en donde los discípulos estaban discutiendo entre sí por cuál de ellos sería el mayor. Habían rivalidades necias y se preguntaban unos a otros: ¿quién de nosotros será el más importante? ¿Quién será acaso el preeminente del grupo de los 12? Llegaron a un momento en donde estaban cenando y nuestro Señor les va a dar una grandiosa enseñanza de humildad y de servicio. Entonces, en vista de que ninguno de ellos quería realizar la labor ni la tarea del más humilde de los esclavos, nuestro Señor toma la toalla, se la ciñe, toma el lebrillo, prepara el agua y se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Imaginémonos a Pedro observando a Jesús lavar los pies de los demás y que cada vez nuestro Señor se estaba acercando más a él. Esta mañana nuestro hermano decía que Pedro debió haber tenido unos pies feos. Debió haberle confundido demasiado ver a su maestro realizando las tareas de un esclavo. Todavía no comprendía que para ser el mayor había que ser un siervo. Aunque de seguro ya para este momento las rivalidades entre los discípulos habían cesado, ya no estaban discutiendo más quién sería el mayor de ellos. Y seguramente estaban atónitos y avergonzados porque ya el sentimiento de culpa había empezado a abrirse paso en sus corazones. Por lo tanto, Pedro manifiesta su rechazo a que Cristo le lave los pies. Seguramente debió haberlos retirado, haberlos encogido. ¿Cómo podía ser que alguien tan grande como su Señor hiciese el papel de un siervo a alguien tan indigno como él? Entonces, de este modo protesta impulsivamente: Señor, ¿tú de mí lavas los pies? ¿O mis pies vas a lavar? Y fue una pregunta retórica para rechazar el acto que Jesús iba a llevar a cabo. Es como si dijera: no, Señor, yo más bien debería lavarte a ti los pies y no tú a mí. Y podríamos pensar que lo que Pedro estaba haciendo era humilde. Pero ¿qué creen? ¿Realmente habría humildad detrás de ello? Veremos que no, que por el contrario, había orgullo. Lo que él dijo fue la afirmación propia de alguien que se niega a aceptar lo que otro le brinda. Si tenía los pies sucios, él mismo se los iba a lavar.
Es como si dijese al Señor: no necesito tu benevolencia, muchas gracias. ¿Y será eso humildad? Pregunto, ¿será que eso es humildad? De ninguna forma. A veces necesitamos más gracia para recibir que para dar. Y la renuencia de usted a recibir realmente expone su orgullo. Muchas personas a veces manifiestan su orgullo diciendo: no, qué pena, pero yo no lo necesito. Muchas gracias, déselo a otro. Y eso no es humildad, eso es orgullo. Entonces ahí son bíblicos y dicen: no, pero es que más bienaventurado es dar que recibir. Y sí, la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero un siervo del Señor debe aprender de igual forma a recibir como a dar. Y tener en cuenta que la prepotencia, el orgullo, la arrogancia, el engreimiento y la vanidad son pecados. Entonces notemos que Pedro se sorprende al ver que el Señor Jesucristo está lavando sus pies y va a lavar sus pies, pero en ningún momento dice: Señor, detente, voy a continuar yo. No lo hace. Fue semejante a la escena que vemos por ahí comúnmente en un programa humorístico en donde la gente aparece en una esquina quejándose por la situación del mundo y dice: oiga, pero qué terrible, cómo está de mal todo, ¿no? Sí, la gente es muy inhumana, ya a nadie le importan las necesidades de otro, este mundo es muy cruel, y se quejan y de pronto llega alguien ahí: por favor, señores, me colaboran. No, qué pena, pero no, váyase para otro lado. Oiga, pero es que nadie hace nada, ¿no? Nadie hace nada, a nadie le importa todo, y continúan su charla. Y esto era lo que le pasaba a Pedro. Él decía: uy, no, qué escándalo tan terrible que nuestro Señor haya tomado la toalla, haya tomado agua y se haya puesto a lavar a los pies de los discípulos. Pero en ningún momento él dice: no, Señor, detente que lo voy a hacer yo. Con su pregunta, Pedro demostró sorpresa y admiración por lo hecho por Cristo, cuando en realidad él mismo no estaba dispuesto a cumplir con la necesidad y el servicio. ¿Cuánto le hacía falta aprender a Pedro? Mucho. Podemos pensar cuánto nos hace falta aprender a nosotros. El apóstol creía que siempre tenía una respuesta para cada cosa, y sin embargo lo vemos que cada vez que abría su boca, más la embarraba. Cometió los errores más crasos. Y así mismo nos sucede a nosotros. Muchas veces nos dejamos llevar por la emotividad, nos dejamos llevar por la sensación de las cosas del momento y cometemos los peores errores. Seguramente tenemos que arrepentirnos por no estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro ve, pero no entiende. No percibe ni comprende el verdadero significado de lo que está observando. En un sentido básico, Jesús le dice: aunque te parezca extraño e inadecuado, en breves momentos lo explicaré todo. Espera un momento, ya entenderás. Y todavía el Señor no administraba ninguna reprimenda, solo decía que esperara un poco y lo entendería. Pero la conducta de Pedro nos muestra que un hombre puede tener mucha fe y mucho amor y no obstante sufrir de una carencia de conocimiento. Seguramente Pedro, por lo que hemos visto, era un hombre que no le gustaba tener mucha paciencia ni esperar las cosas, ¿no? A él más bien le gustaba era hacer como todo ya, mejor dicho. ¿Recuerdan en otra ocasión cuando vinieron a prender al Señor y qué hizo Pedro con la espada?
Él era siempre impulsivo, siempre se veía actuando de esa forma. No le gustaba tener paciencia ni esperar, así como mucha gente hoy en día, ¿no? Que vivimos en la época en que todo lo queremos ya, rápido. Prendemos el computador, se demora 10 segundos y decimos, uy, pero qué computador tan lento. Todo lo queremos es en el acto, en el momento, instantáneo. No nos gusta esperar. Pero al igual que Pedro, el creyente puede cometer muchas equivocaciones y carecer de discernimiento, sin embargo tener un corazón recto ante Dios. A menudo no veremos la sabiduría, la necesidad y la conveniencia de muchas cosas. Tal vez muchas cosas en nuestras vidas nos confundirán de la forma como Pedro se encontraba aquí frente al lavamiento. Y seguramente habrá muchas cosas que no logremos entender por qué suceden, que no logremos tener una explicación. Miramos tantas cosas a nuestro alrededor y decimos, bueno, pero ¿por qué pasan tantas cosas? Tantas cosas que no logramos entender, que no comprendemos. Miramos la historia de la iglesia, miramos el estado del mundo, aún nuestras propias vidas, y encontramos que hay muchas cosas que no entendemos. Seguramente estamos atravesando una enfermedad, seguramente estamos atravesando un dolor o alguna pérdida, alguna decepción o un fracaso. Y allí debemos entender que Cristo nos dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás ¿cuándo? Después. Porque habrá un momento cuando tengamos un conocimiento pleno de todas las cosas. Debemos de saber que en esta vida y en este mundo tal vez no tengamos todo el conocimiento de todas las cosas, pero llegará un momento cuando estemos en la presencia de Cristo, en que, dice el apóstol, conoceremos cómo fuimos conocidos. Habrá muchas cosas que se nos van a revelar allí, pero seguramente en este mundo, mientras estemos en esta carne, vamos a tener muchos interrogantes. Sin dudas, Pedro entendía que su Señor estaba realizando la labor del siervo más humilde de la casa, pero no comprendía que el Señor no les llamó a reinar, sino a servir. En el contexto veremos que nuestro Señor les explicará más adelante y les dirá el propósito de lo que está haciendo y por qué lo hace. Nuestro Señor se lo iba a explicar a él, y no solamente a él, sino a los demás. Y más adelante encontraremos a un Pedro que escribe en sus epístolas y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremendo lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Impresionante. Por cuántas cosas tuvo que pasar para entender que debía ser un siervo de Cristo. Entonces, miramos en el versículo 8 la respuesta. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. La exclamación jamás traduce el doble negativo, y es la forma más tajante de negar una acción. Pedro está diciendo: nunca, nunca, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia. De ninguna manera lavarás mis pies mientras el mundo exista. No, por toda la eternidad. Sería una incongruencia a la cual nunca voy a someterme. Pedro ilustra los extremos.
Jamás fue un hombre moderado. Siempre se iba de un extremo al otro. Era como el padre que le decía a su hijo: te he dicho 600,000 veces que no seas exagerado. Pedro es suficientemente humilde para ver la desigualdad de la acción de Jesús y sin embargo lo suficientemente orgulloso como para ordenar a su Señor. Aquí le está dando una orden al Señor: no me lavarás los pies, no lo voy a permitir. Y ante su resistencia y fuerte negativa, nuestro Señor responde: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. En efecto le dijo: si no me permites hacer esto, hasta aquí llegamos, vete. El Señor no tenía miedo de decirle las cosas a las personas. Recuerda que en otra ocasión, después de que una multitud muy grande, después de la multiplicación de los panes y los peces, le seguía, la gente empezó a irse, y fue en ese mismo contexto en donde el Señor les dijo, se vuelve a ellos y les dice: ¿ustedes acaso también quieren irse? Si quieren, bien puedan, váyanse. Y fue en ese mismo contexto en donde el mismo Pedro dijo: Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces lo que el Señor le está diciendo aquí a Pedro es: si no puedes recibir mi gracia y toda mi obra salvadora, que es una serie de servicios, es más, si no me dejas lavarte por no entender este acto que estoy llevando a cabo, ¿cómo esperas que te limpie y te lave de tu pecado? No te conviene poner objeciones a que termine este acto simbólico con tus pies, cuando es preciso que haga algo mucho mayor con tu alma. No es humildad rehusar lo que el Señor se digna hacer por nosotros, o negar lo que Él ya ha hecho, sino más bien presunción y orgullo. ¿Qué debemos hacer si realmente somos humildes? Alguien que ha sido realmente humilde, ¿qué debe hacer con respecto a que Cristo le lave? Aceptar, recibir, creer. Eso es lo que debe hacer. No debe decir: no voy a permitir nunca que me laves. Bueno, pues si no permites que te lave, entonces tampoco tienes parte conmigo. Las palabras que tenemos aquí tienen una aplicación muy amplia y general para todos los cristianos de cualquier clase social. A todos ellos Cristo les dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ser miembro de una iglesia o hacer una oración, repetir una oración o hacer cosas semejantes no garantiza nada. Lo que realmente debemos preguntarnos en este día, y es muy importante en nuestra vida cristiana, es: ¿he sido lavado por Cristo? ¿Me ha Él limpiado? ¿Todavía ando sucio? ¿O ya la justicia de Cristo me ha revestido? Esas son las cosas importantes que debemos preguntarnos. La humildad más verdadera es la de recibir reverentemente y reconocer con gratitud las dádivas de gracia de nuestro Señor. Aceptar la limpieza moral y espiritual sustentada en su sangre derramada. Eso es. No había forma de que Pedro pudiese evadir el golpe y el efecto de las palabras de Cristo acá. Ahora vemos que ser siervo tampoco no indica debilidad. Nuestro Señor Jesucristo fue un siervo.
pero también tenía completa autoridad para decirle a las personas la verdad en la cara. A veces creemos que ser siervo es ser débil de carácter, no decirle a la gente las cosas porque de pronto se puede ofender. Ay, y qué tal que les digamos algo que no les guste y no vuelvan a la iglesia. Pues si hiciéramos eso, estaríamos yendo en contra de la palabra de Dios, porque aquí vemos que Cristo fue tajante y cuando había que decir las cosas, las decía como eran. Por eso le dijo a Pedro: de cierto te digo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y así debe ser también en la iglesia. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ante la perspectiva de no tener parte con Cristo, ser separado de Él era la muerte. ¿Recuerdan que había dicho: Señor, tú tienes palabras de vida eterna? Ser separado de Cristo era la muerte. Y el mensaje fue eficaz y caló muy hondo en el discípulo. De modo que Pedro siente espanto con la sola idea de no tener parte con Cristo. Y podríamos pensar que Pedro era como algo bipolar, ¿no? Se iba de un extremo al otro. Siempre impulsivo, vehemente, osado, arrebatado, irreflexivo. Actuaba alocadamente, precipitadamente, con más amor que conocimiento y más sentimiento que discernimiento espiritual. Jesús iba a lavar los pies, pero Pedro le dice: no, Señor, no solamente entonces mis pies. Si mi relación contigo, mi comunión contigo depende de que me laves, entonces lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo el cuerpo. Lávame por completo. Pero se equivocó en ambos extremos. Se equivocó cuando dijo: no permitiré que lo hagas. Y se equivocó al decir: lávame todo. Porque el Señor no estaba lavando todos los cuerpos, simplemente estaba lavando los pies. Siempre hemos oído que los extremos son como dañinos, peligrosos, nocivos, por lo cual debemos aprender a proceder con moderación y equilibrio, midiendo nuestras acciones y nuestras palabras, en lugar de actuar alocadamente para luego arrepentirnos o ser avergonzados por lo que hacemos o decimos. El que piensa para actuar y hablar es sabio. El libro de Proverbios habla mucho de aquellos que refrenan su lengua antes de hablar, antes de decir cosas. Esta semana leía por ahí algo que decía: nunca olvide poner el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. La expresión de Pedro demuestra aquí el lenguaje de un corazón y un hombre ferviente, pero alguien que todavía no lograba entender lo que su Señor estaba haciendo. Como alguien dijo sabiamente: un gran celo y mucho amor son perfectamente compatibles con la ignorancia y la oscuridad espiritual. No debemos dejarnos llevar por impulsos, no debemos dejarnos llevar por emociones, debemos actuar de acuerdo a la lámpara de Dios que guía nuestro camino, su palabra. Versículos 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos.
En lo natural, el que se ha bañado solo necesita limpiar la suciedad y el polvo que ha adquirido en sus pies calzados por sandalias. Recordemos que en aquella época los caminos eran ¿cómo? En tierra. Esos caminos en tierra, ¿cómo eran en invierno? Imaginémonos en invierno. Barro, fango, y en verano polvorientos. Entonces, ¿cómo debían ser los pies de aquellos que iban por esos caminos? Todo el tiempo estaban sucios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de trabajar en la tierra descalzo. Yo sí lo he hecho y eso, los pies quedan bastante mal al terminar el día. Y pues un baño para los pies es algo refrescante, algo, dijimos que se trataba de algo de hospitalidad, ¿no? Y que siempre en cada casa había un sirviente, un esclavo que se disponía a realizar esa labor. Pero aún después de ir al baño público, una persona podía salir y caminar, digamos, un tramo corto y ya sus pies otra vez estaban sucios. Entonces, ¿necesitaba volverse a lavar todo el cuerpo? Solamente lavando sus pies quedaría totalmente limpio. En lo espiritual, todo aquel que ha sido salvo ha recibido el lavamiento del perdón y la justificación. Es decir, que todo aquel que ha sido regenerado y salvado ya ha sido ¿qué? Lavado, limpiado. Entonces, ¿necesita volver a lavarse? Aquel que ya ha sido una vez y para siempre, por la eternidad, limpio y lavado, ¿necesita volver a ir al baño a lavarse? No. Sin embargo, vemos que por ahí hay artistas que están cantando, sálvanos, sálvanos. Que pues según el entendimiento que ellos tienen, no han sido salvos. Pero si alguien ya ha sido salvo, ya ha sido lavado, ya ha sido justificado, ya ha sido perdonado, ya ha sido limpiado para con Dios. Para el creyente hay un solo lavamiento, pero muchos lavamientos de pies. Escuche lo que digo porque es importante. Para el creyente hay un solo lavamiento que se efectúa ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando creemos. Cuando cree, en el momento de la conversión, el nuevo nacimiento. En ese momento ya ha sido lavado. Pero hay muchos lavamientos de los pies. ¿Por qué? Porque pecamos, porque adquirimos polvo de este mundo. A diario nuestros pies se están ensuciando. Entonces dice el apóstol Juan en una de sus epístolas más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no necesitamos lavarnos, necesitamos lavarnos los pies constantemente, constantemente. Todo creyente debe prestar atención a la gran verdad que encierran las palabras de Jesús aquí. Y es que una vez unido a Cristo, es limpio por su sangre y queda completamente absuelto de toda culpa y de toda maldad. Ya queda limpio para con Dios, delante de Dios, ya ha sido limpiado, ya ha sido lavado. Pero ¿qué debe hacer entonces? ¿Qué debe hacer entonces? ¿Cómo se debe lavar los pies? Humildad. Confesando. Porque cuando confesamos, estamos diciéndole a Dios, Señor, lo que tú dices con respecto a este pecado, yo lo acepto y creo que es así. La palabra en el texto que aparece ahí en el griego es homologar. Cuando yo confieso mi pecado estoy homologando. En la universidad, ¿qué es homologar? Igualar.
poner al mismo nivel. Cuando yo confieso mi pecado, le estoy diciendo a Dios, realmente el pecado es algo tan grave, Señor, y lo veo como tú lo ves. Eso es homologar, ponerlo al mismo nivel que Dios lo ve. Y por eso cuando confesamos nuestro pecado, pero no es solamente confesar, sino también que es necesario apartarse, arrepentirse, cambiar de mente, cambiar de dirección, metanoia, un cambio de mente. Una vez confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces necesitamos que se laven nuestros pies a diario, además del gran lavamiento que ya Cristo ha hecho en nosotros. Los discípulos habían recibido este baño, este lavamiento. Todos habían creído, excepto uno. Por eso el Señor dice, no todos. ¿Se estaba refiriendo a quién? A Judas Iscariote. Recordemos que había otro Judas en el grupo de los 12. Judas Iscariote. Todos habían experimentado esa limpieza en la conversión al creer en Cristo. Todos menos uno, el traidor. A pesar que Cristo mismo hubiese lavado los pies de Judas, él seguía estando sucio y la impureza de su maldad y la contaminación de su alma nunca desaparecieron. A pesar de que el Señor le lavó los pies, nunca le había lavado por completo. Y Judas nunca experimentó aquella limpieza que recibieron los 11. Por eso siempre se dice de él que fue diablo. Recuerda que el domingo anterior observábamos que Satanás echó en el corazón de Judas la idea de traicionar y vender a su maestro. Judas nunca se convirtió, Judas nunca se arrepintió, Judas nunca fue salvo, nunca fue un creyente. Por eso el Señor dice, todos habéis sido lavados, menos uno. No todos los que estáis aquí han sido lavados. Y hablaba de Judas Iscariote. El versículo 11 nos muestra el perfecto conocimiento que tiene nuestro Señor de la verdadera naturaleza de sus seguidores. Jesús sabía perfectamente quién le estaba entregando. Conocía su codicia y deslealtad, como también la inmundicia en la que vivía. Sabía que Judas nunca fue un verdadero discípulo, fue un creyente. A pesar de todo lo que vivió, recuerdan que el domingo anterior hablábamos de todo lo que Judas vivió, como vivieron los demás. Y a pesar de que ellos tuvieron grandes errores como los que estamos mirando aquí de Pedro, nunca de ninguno de ellos se dice que haya sido diablo. Y Judas pasa a la historia como el máximo de los traidores, de la deslealtad. Incluso su nombre es sinónimo de maldad, ¿no? ¿O a quién le gustaría que su hijo se llamara Judas Caín? Tal vez a ninguno, ¿no? Y los discípulos tuvieron errores, grandes errores, pero sin embargo ellos habían sido lavados, ellos habían creído, habían nacido de nuevo, fueron genuinos, fueron auténticos, pero Judas nunca lo fue. Si no todos los que acompañaron a Jesús fueron lavados de su pecado, cuidémonos nosotros mismos de que nuestra profesión no sea falsa. Si ni siquiera los discípulos de Cristo estaban limpios y habían sido todos justificados, tengamos cuidado. Ni el bautismo ni la pertenencia a una iglesia demuestran rectitud ante los ojos de Dios. No con usted decir soy miembro de
X iglesia, pertenezco a la membresía de esta iglesia, realmente estoy bien delante de Dios. No, eso no es así. Se puede ver que aún hasta el día de hoy hay muchas personas dentro de las iglesias que seguramente están allí con el espíritu de Judas, buscando hacer daño, buscando minar, buscando atacar, buscando derribar en lugar de edificar. ¿Y cuánta gente ha pasado por la iglesia y ha hecho tanto daño? Por eso no debe sorprendernos verlo, no debe sorprendernos encontrarlo. Si aún en el grupo selecto de nuestro Señor Jesucristo había uno que no había sido lavado, que no era de los suyos, ¿cuánto más en la iglesia? Pero que el Señor nos ayude, que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos, a tener una profesión de fe sincera, real, genuina, auténtica, y que nos ayude para caminar como es digno. Y que aunque nuestros pies en este mundo seguramente se llenen de polvo, porque tal vez en nuestro peregrinar por esta tierra nuestros pies se ensuciarán, que confesemos nuestro pecado, que nos apartemos de él y que tengamos en cuenta que hemos sido lavados una vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver.